Hermanos amados, toda nuestra intención hoy se concentra en una afirmación nítida, que es también el título de este mensaje. Lo que el presidente Trump ha hecho está dicho en la Biblia. Esta frase no pretende idolatrar a un hombre, sino recordarnos que debemos leer los acontecimientos políticos a la luz de la revelación. Cuando la historia se estremece, preguntamos qué resonancia tienen las palabras pronunciadas y los actos realizados por un líder con las antiguas profecías y cómo debemos responder para no ser arrastrados por el torbellino del engaño. Estamos ante un umbral donde la historia parece jadear. Las noticias ya no son un eco lejano, sino golpes en la puerta del alma de cada uno. La pregunta ya no es qué está pasando en Oriente Medio, sino qué nos dice la palabra de Dios a través de estos hechos y cómo discernimos entre la esperanza legítima y el entusiasmo ingenuo. Ahora, la palabra nos invita a adentrarnos en la luz de la verdad, a leer los signos de los tiempos con un corazón tembloroso y a la vez firme. Ante todo, miremos de frente el contexto. En un mes de octubre convulso, las detonaciones no solo retumban en Gaza, sino en la conciencia de la humanidad. El conflicto prolongado ha entrado en su segundo año. Ríos de refugiados se convierten en caudales sin orillas. Viviendas derruidas puntean la tierra como signos de exclamación, escritos con ladrillos rotos. Las cifras de víctimas, aunque debatidas, son lágrimas concretas sobre el polvo. Potencias regionales como Irán, Turquía e incluso Rusia son arrastradas a la órbita de una tormenta político-religiosa de seguridad de enorme complejidad. En medio de este vértigo, se anuncia un plan de paz integral de 20 puntos como un relámpago que rasga la noche, alto el fuego inmediato. Retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, desarme de los grupos armados y un programa masivo de reconstrucción bajo la supervisión de un Consejo Internacional de Paz. Para que la comunidad tenga un marco de referencia más claro, anotemos algunos hitos públicos. El 29 de septiembre de 2025 se dio a conocer el texto completo de la propuesta de 20 puntos, con el fin de que la opinión pública y las partes valoraran sus términos. El 3 de octubre, desde el despacho Oval, se emitió un mensaje oficial en respuesta a la declaración de Hamás, y en esa misma semana múltiples medios consignaron que Hamás aceptó con condiciones elementos centrales de la propuesta: el núcleo, liberar a todos los rehenes vivos y entregar los restos de quienes han fallecido. Al mismo tiempo, el líder de los Estados Unidos fijó un plazo muy breve de 3 a 4 días, es decir, 72 horas, como prueba de la determinación real de las partes para poner fin al conflicto. Pero, hermanos, el plan no es un simple documento extenso, es una invitación a responder dentro de un margen de tiempo que corta la respiración 72 horas. No se trata de semanas para ponderar ni de meses para negociar, sino de 3 días y 3 noches para que el mundo mida su conciencia y trace su futuro. Aquí los pulsos se aceleran y los observadores miran como quien espera un veredicto. Dejarán las armas quienes las empuñan. Se atreverán los dirigentes a firmar una nueva arquitectura. ¿Podrán los corazones heridos por la pérdida conservar la calma para escuchar la voz de otro camino? Lo que desconcertó al mundo fue la respuesta condicionada de Hamás. En una declaración breve pero densa, aceptaron elementos clave: liberar a todos los rehenes vivos, entregar los restos de los fallecidos, transferir la administración a un órgano tecnocrático palestino e iniciar un alto el fuego de inmediato. Pero rechazaron puntos esenciales: el desarme total, el papel personal de un líder extranjero en la arquitectura
de la reconstrucción y la separación de Gaza del expediente palestino más amplio. Una puerta se abrió, sí, pero conducía a un corredor lleno de cerrojos. En este punto muchos analistas hablaron de varios por primera vez en años. Jamás acepta con condiciones un plan con la implicación directa de Estados Unidos. Por primera vez acepta liberar a todos los rehenes y por primera vez admite la posibilidad de renunciar al control gubernamental. Esos por primera vez son grietas notables en un muro que parecía innegociable. Y en el centro de esta cadena de acontecimientos están las cosas que el presidente Trump ha dicho y ha hecho, proclamadas ante el mundo. Uno presentó un plan de paz de 20 puntos con una arquitectura de obligaciones multilaterales. 2, fijó un plazo de 72 horas, convirtiendo el tiempo en una prueba de verdad. 3, emitió un video desde el despacho Oval, afirmando que se trataba de un gran día para Oriente Medio, para Israel y para el mundo entero. 4, pidió a Israel detener inmediatamente los bombardeos para priorizar la vida de los rehenes. 5, precisó la liberación de los rehenes, con prioridad para los que siguen con vida, y el recupero y entrega de los restos de quienes han muerto. 6, subrayó la coordinación internacional con Qatar, Egipto, Turquía, Arabia Saudita y Jordania bajo el paraguas de Naciones Unidas. 7, esbozó un programa de reconstrucción de gran escala, supervisado por un Consejo Internacional, ubicándose él en un rol de coordinación central. Esta cadena de A explica por qué el título, lo que Trump ha hecho, está en la Biblia, se convierte en el marco de nuestra meditación hoy. Ahora, no apartemos la mirada del compás teológico. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, se habla de uno que confirmará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No leamos esto con nerviosismo superficial, sino entendiendo las palabras en el hebreo original. Confirmar no significa crear desde la nada, sino afianzar, robustecer, fortalecer acuerdos ya existentes. Es decir, la Escritura describe un escenario donde una figura poderosa no inventa un tratado inédito, sino que reúne, arma y aprieta piezas dispersas de la historia, la política y la religión en esa tierra. Cuando ponemos esto junto a un plan multilateral con la participación de muchos Estados Unidos como garante de seguridad y supervisor de la reconstrucción, Israel concesiones territoriales y contención militar, jamás obligado a entregar las armas y ceder el control gubernamental, Egipto y Qatar como mediadores y garantes, Arabia Saudita, Turquía y Jordania aportando legitimidad regional, la Unión Europea como apoyo financiero y Naciones Unidas como reconocimiento internacional. Empezamos a comprender por qué la expresión con muchos resuena como una campana imposible de ignorar. Se trata de un pacto fortalecido, no entre dos actores aislados, sino dentro de una red que entrelaza intereses, religión, seguridad y economía. Oímos la paradoja. Por un lado, la prudencia humana dirá, esta es la única vía para romper el ciclo de violencia retirada. Desarme, reconstrucción y normalización. Por otro, la palabra advierte que existe una paz que no nace de la justicia, no se asienta en la verdad y que terminará siendo desenmascarada por los mismos acontecimientos que prometía conjurar. No es negar la diplomacia ni aplaudir la guerra, sino llamar a la vigilancia, que la ilusión política no nule la ética,
que una arquitectura hermosa no esconda la ausencia de los pilares de la verdad y la justicia. Recorramos despacio el eje del llamado plan integral. Alto el fuego, inmediato suspiro de alivio de madres y niños. Retirada total de fuerzas israelíes, promesa de un cielo con menos estampidos. Desarme de grupos armados, anhelo de una sociedad sin arsenales al acecho. Reconstrucción masiva, esperanza de ver escuelas, hospitales y puentes levantarse. Supervisión internacional, intento de obligar a todos a respetar las nuevas reglas. Pero si nos quedamos en los titulares, omitiremos la pregunta mayor: ¿quién sostiene la llave de esa paz? ¿Quién define qué es incumplimiento? ¿Quién distribuye los dólares de la reconstrucción y con qué criterios? ¿Quién responde cuando las cláusulas se deforman por ambiciones de poder? En la diplomacia, un plazo de 72 horas no es solo tiempo, es un instrumento. Presiona, crea urgencia y fuerza a poner intereses sobre la mesa con poco margen para la reflexión ética. A veces la urgencia es necesaria porque la sangre aún gotea bajo los escombros, pero otras veces la urgencia sirve de pantalla para aprobar cláusulas cruciales sin el examen de la verdad. ¿Por qué importa esto a los creyentes? Porque la palabra somete la velocidad a la justicia. Hacer rápido no es más importante que hacer bien. Silenciar los fusiles no es más crucial que reconstruir la justicia sobre la verdad. Desde la mesa de los líderes se emitió un video que llamó ese día un día grande, no solo para Oriente Medio, sino para el mundo. En ese mismo mensaje se pidió detener los bombardeos para priorizar la vida de los rehenes en la fase de transición, y se afirmó que se estaban activando canales de coordinación con Qatar, Egipto, Turquía, Arabia Saudita y Jordania, bajo Naciones Unidas, sobre los rehenes. La cifra hecha pública indicaba alrededor de 20 personas vivas como prioridad para la liberación inmediata. En paralelo con la recuperación y entrega de los restos de otros, un punto colocado en la lista de condiciones no negociables como prueba de buena fe. Expresiones como paz perpetua y reconstruir más fuerte que nunca suenan a consignas de esperanza. Pero a quienes leen la Escritura con ojos humedecidos, les recuerdan otro suspiro. Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica que cuando digan paz y seguridad, entonces la ruina repentina vendrá como dolor de parto y no escaparán. No es un llamado al miedo, sino a la vigilancia. Cuidémonos de los superlativos absolutos aplicados a obras humanas. La paz perpetua pertenece al reino del Mesías, no a los comités, por bien intencionados que sean. Algunos preguntarán, entonces, ¿todo es conspiración? No. El creyente no se deja arrastrar a los extremos. Podemos anhelar la paz y, al mismo tiempo, ser prudentes ante puertas que conducen al engaño. Podemos apoyar la ayuda humanitaria y, a la vez, formular preguntas éticas sobre los mecanismos de distribución y supervisión. Podemos respetar a los líderes y, a la vez, recordarles que la justicia no es una mercancía de negociación. Esta es la postura de quien ha sido formado por la palabra manso pero agudo, humilde pero no ingenuo, dispuesto a servir pero sin transar la verdad. Volvamos a Daniel. En el tapiz de las 70 semanas habla de una última semana. Si el 7 suele simbolizar un ciclo completo, muchos intérpretes comprenden esa semana como 7 años. El líder confirmará un pacto con muchos y a la mitad cesarán los sacrificios. ¿Qué sugiere esto? Que debe existir un espacio de culto en funcionamiento para que cesen los sacrificios tenga sentido.
Durante casi 2000 años eso pareció imposible por la ausencia del templo. Pero en el presente, las conversaciones sobre el monte del templo, el acceso compartido, la supervisión internacional y la coexistencia de espacios judíos e islámicos están moviendo lo impensable hacia lo discutible. Y si un marco multilateral incluyera cláusulas sobre el monte, nos acercaríamos a un hito capaz de sacudir las páginas de la Biblia en la conciencia global. Esto no significa que vayamos a etiquetar apresuradamente cada giro como cumplimiento inmediato. El pueblo de Dios debe resistir la tentación de convertirse en profeta de portada. No fijamos fechas ni convertimos la Escritura en calendario de transacciones. Pero tampoco congelamos nuestra sensibilidad espiritual cuando los signos resuenan. En vez de sellar conclusiones, asumimos la postura de la vigilancia, leer, orar, disponer el corazón para que suceda lo que suceda, nuestra fe permanezca. Mientras tanto, grabemos un eje pastoral todo plan. Por brillante que parezca, debe medirse con la vara de la verdad y la justicia. Si un acuerdo exige silenciar el pecado, no es paz. Si un programa de reconstrucción se compra al precio de relajar la verdad, no es bendición. Si un mecanismo internacional de supervisión se convierte, sin querer o queriendo, en puño que aprieta la conciencia, no es justicia. La paz verdadera de Dios va siempre unida a la justicia y la justicia se asienta siempre en la verdad. Por eso, expresiones como alto el fuego inmediato, retirada total, entrega de armas, reconstrucción masiva, supervisión internacional, que resuene no solo en una sala de conferencias, sino en la conciencia. ¿Quién será protegido? ¿Quién quedará atrás? ¿Quién tiene voz en la mesa? ¿Quién será convertido en cifra sin rostro en un informe? La Iglesia de Dios no puede mantenerse al margen de estas preguntas. No somos enviados para contar votos, sino para ser sal y luz, para pararnos junto al débil y prestar la voz a quienes no son invitados a la mesa. Algunos dirán, ¿y si esta es la oportunidad de 1000 años? Recordemos, la oportunidad nunca justifica sacrificar la verdad. En la Biblia, cuando el hombre acorta los procesos por quererlo rápido, las consecuencias suelen ser largas temporadas de arrepentimiento. La velocidad del Espíritu no es la de los titulares. A veces sopla como torbellino, otras nos guía 40 años por el desierto para enseñarnos qué es el pan verdadero. Ahora, la palabra nos llama a ir más lejos del plano político al plano espiritual. ¿Por qué los planes integrales de paz nos ponen la mano en el pecho? Porque la historia nos ha enseñado que toda arquitectura sin cimiento moral termina por colapsar bajo su propio peso. Un tratado puede callar los fusiles por un tiempo, pero si no arranca de raíz el odio, la injusticia y la mentira, no es más que pintura nueva sobre muros húmedos. Y en particular, si un acuerdo se convierte en carro que arrastra al mundo a una red de control centralizado en nombre de la seguridad y la estabilidad, debemos preguntar ¿quién tiene la llave y para qué la utiliza, para la justicia o para el poder? Aquí el aviso sobre la paz falsa se vuelve afilado. Cuando una arquitectura multilateral cubre la región con cláusulas razonables, ¿quién se opondría a la reconstrucción? ¿La salud, la educación, la seguridad? La tentación es canjear la libertad de conciencia por el acceso a bienes esenciales. Cuando las puertas de la vida diaria solo se abren con una llave digital en manos de comisiones supranacionales, una generación crecerá
sin recordar lo que significa el discernimiento interior. Entonces, el comprar y vender podría sujetar a cumplimientos, y cumplir equivaldría poco a poco a calar. No es una acusación gratuita, es una alerta pastoral. Todo sistema, por humanitario que sea, debe ser velado por la verdad y la conciencia. No nos malinterpreten, el pueblo de Dios no teme a la técnica. La empleamos para predicar, socorrer, organizar, servir. Lo que vigilamos no es la herramienta, sino su idolatría. Cuando la tecnología se sienta en el trono como nuevo santo patrono de la paz, se convierte en máscara de la soberbia humana. Cuando los algoritmos definen la dignidad y el dato se vuelve norma de justicia, la verdad se empobrece y la conciencia se calla. Ante un plan calificado como sin precedentes en décadas, formulemos 3 preguntas. Primera, ¿cuál es la naturaleza de la paz propuesta? ¿Silencio de tumba o shalom de justicia? ¿Ausencia de disparos o presencia de verdad? Segunda, ¿cuál es el medio para alcanzarla? ¿Transacción con el pecado o arrepentimiento en la verdad? ¿Vigilancia coercitiva o construcción de confianza y responsabilidad? Tercera, ¿cuál es el fin? ¿Resguardar estructuras de poder o abrir camino a un encuentro entre Dios y el prójimo en la libertad del amor? Y no olvidemos el dolor concreto de los rehenes y de las familias que esperan volver a ver un rostro amado. Cuando se habla de liberar a todos los rehenes vivos y entregar los restos de los demás, suena otra nota, la compasión. La iglesia no debe leer esto como un comentarista frío. Nos arrodillamos, nombramos a esas personas en oración y pedimos a Dios que extienda su brazo para traerlos a casa. A la vez, suplicamos la sabiduría para no comprar el regreso al precio de destruir a la siguiente generación. Tampoco olvidamos a Israel, un pueblo que carga una historia de dolor y la promesa de Dios. Oramos por la sabiduría y templanza de sus líderes, por la seguridad de los inocentes, por una justicia que no caiga en la venganza. Oramos por el pueblo palestino, también imagen de Dios, que sufre días en que no sabe si mañana habrá casa a la cual volver. Oramos por los mediadores, por las comisiones, por quienes redactan cláusulas, que teman a Dios y firmen sobre el cimiento de la verdad. En la escena global no podemos olvidar el poder de las palabras. Cuando un líder dice, este es uno de los días más grandes de la historia de la humanidad, preguntamos, ¿por qué grande? ¿Porque se imprimieron memorandos o porque un rencor milenario empezó a derretirse? La grandeza que buscamos no es el número de rúbricas, sino el número de corazones sanados, no el número de ruedas de prensa, sino el número de hogares reconstruidos sobre la justicia, no las apariciones ante cámaras, sino los despertares de conciencia. Este es el momento para que la iglesia recorra 3 pasos muy concretos. Primer paso, abramos la escritura antes que la televisión. Dejemos que Daniel, Mateo, Tesalonicenses y Efesios iluminen los titulares. Hagamos dialogar Antiguo y Nuevo Testamento con el presente. Segundo paso, abramos los ojos y el corazón. Ojos para examinar la verdad desde diversas aristas. Corazón para doler con el que duele. Gozar con el que goza. Llorar con el que llora. Paso final, abramos las manos para orar, socorrer, partir el pan con el hambriento, abrazar al temeroso, levantar al caído. Cuando estos 3 abrir suceden, dejamos de ser espectadores y nos volvemos testigos. Algunos preguntarán, Pastor, ¿cree usted que esto marca el comienzo de los 7 años finales? Respondo con el temblor.
de quién sabe qué es polvo, no lo afirmo, pero tampoco niego que los signos se alinean como nubes densas antes de la tormenta. Si Dios usa este momento para despertarnos, ¿no deberíamos despertar si utiliza la expresión paz perpetua para probar nuestro corazón? ¿No deberíamos examinarnos si se sirve de comisiones internacionales, programas de reconstrucción y mecanismos de supervisión para preguntar por el fondo de nuestra fe? ¿No deberíamos inclinar la cabeza y decir, Señor, enséñame tus caminos? Hermanos, al final de todo plan hay personas, al final de todo pacto hay almas, al pie de toda firma hay responsabilidad ante el trono de justicia. Por eso, la iglesia no se alinea con bandos, sino con la verdad. No defendemos la violencia, pero tampoco coqueteamos con el engaño. No idolatramos la paz política, pero anhelamos la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestro corazón y mente en Cristo. Si me preguntan qué hacemos ahora mismo, propongo 4 acciones. Primera, dedicar cada día tiempo a leer la Biblia y orar por Israel, por los palestinos, por los líderes, por los rehenes, por los mediadores. Segunda, formarnos, no dejarnos arrastrar por titulares, sino analizar, contrastar, escuchar. Tercera, obras de misericordia concretas, contribuir con organizaciones confiables, proteger a los vulnerables a nuestro alrededor, construir paz desde la familia. Cuarta, hablar de Jesús con una persona cada semana, porque al final no habrá paz duradera donde el corazón no se encuentre con el Señor de la paz. Al mirar el conjunto, vemos un lienzo de contrastes, ansias de paz y sombras de engaño, celo por reconstruir y riesgo de control, la promesa de perpetuidad y la verdad sobre la temporalidad de todo lo humano. Este cuadro no busca asustarnos, sino madurarnos. Mientras el mundo corre tras la solución, la iglesia camina tras la verdad. Mientras el mundo escribe cláusulas, la iglesia escribe oraciones. Mientras el mundo levanta vallas, la iglesia tiende puentes. Y mientras el mundo pone su fe en comités, la iglesia la pone en el trono de Dios. Hermanos amados, los pasillos de la historia resuenan con pasos apresurados. No sabemos qué puertas se abrirán después, pero sí sabemos quién tiene la llave de David. Él abre y nadie cierra. Cierra y nadie abre. Caminemos, pues, no con temor, sino con fe. Hablemos no con eslóganes, sino con verdad en amor. Edifiquemos no con ladrillos de poder, sino con piedras vivas, almas regeneradas por la gracia. Y mientras lo hacemos, aunque el mundo lo llame locura, el cielo lo llamará fidelidad. Para concluir esta primera parte, llamo a cada uno que el paz y seguridad del mundo no opaque la voz del Espíritu, que las cifras y los plazos no nos hagan olvidar que hay almas clamando auxilio, que el cansancio de la guerra no nos empuje a comprar una paz barata. Mantengámonos firmes en la palabra, amemos sin cansarnos, sirvamos sin desmayar y esperemos con una esperanza que no avergüenza, porque el que prometió es fiel. ¿Él lo hará? Hermanos amados, ahora la palabra nos invita a ir más lejos. Si antes contemplamos el cuadro general de una propuesta de paz confirmada con muchos, según el eco de Daniel, hoy descendemos al cauce subterráneo que estremece al mundo. Lo que durante casi 2 milenios parecía imposible, la ausencia del templo y de las condiciones rituales, de pronto se vuelve posible en el plano político.
Y precisamente en esta bisagra oímos la advertencia de Pablo cuando digan paz y seguridad. Entonces la ruina repentina vendrá como dolor de parto y no escaparán. No para asustarnos, sino para mantenernos despiertos, discerniendo y guardando el corazón ante Dios. Durante casi 2000 años, el pueblo de Dios ha orado junto al muro remanente de un templo desaparecido, sacrificios, incienso, vestiduras sacerdotales quedaron en páginas y memorias. Sin embargo, en un laboratorio discreto de la historia, han avanzado preparativos técnicos, utensilios, vestiduras, incienso, altar, distribución de oficios, como piedras ya talladas esperando la mano política que las levante. Lo que falta no son objetos, sino permiso, no es habilidad, sino aprobación política. Y allí un marco de paz multilateral podría, subrayo, podría abrir una puerta cerrada por mucho tiempo. Las preguntas ya no solo surgen en foros religiosos, sino también en mesas de negociación. ¿Sería viable, dentro de una paz integral, un acceso compartido al monte del templo? ¿Podría un mecanismo internacional de supervisión convertirse en marco jurídico que garantice el culto islámico en los lugares actuales y a la vez abra camino a infraestructura de culto judío bajo control verificable si eso entrara como cláusula? Habríamos caminado un largo trecho de lo imposible a lo posible. Porque, ¿cómo describe Daniel para que el sacrificio pueda cesar a mitad de la semana? Primero debe estar funcionando una realidad de culto. Muchos preguntan qué vuelve posibles estas ideas, la amplitud del consenso. Algunas declaraciones recientes de líderes regionales, entre ellas pronunciamientos muy comentados del príncipe heredero saudí, han encendido la hipótesis de una doble transacción, reconocimiento de un Estado palestino a cambio de concesiones, sobre rituales o espacios de culto dentro de un marco con garantías internacionales. Lo impensable hace meses sube a la agenda como posibilidad calculable. Precisamente aquí, lo que el presidente Trump ha dicho y ha hecho actúa como catalizador, un plan de 20 puntos, un plazo de 72 horas como prueba y un llamado a poner la vida de los rehenes por encima de los objetivos militares. Todo ello empuja la política hacia un marco difícil de rechazar para múltiples partes. En el video emitido desde el despacho Oval, él calificó el momento como un día grande para Oriente Medio, para Israel, para las familias de los rehenes y para el mundo. Luego afirmó: ha llegado la hora de detener los bombardeos para preservar vidas mientras haya rehenes. Esa frase golpeó la conciencia y activó reacciones diplomáticas en cadena. Porque si detener los bombardeos es condición para entregar rehenes e iniciar el alto el fuego, entonces las otras cláusulas, retirada, desarme, reconstrucción, supervisión internacional, se abren como compuertas en una sala de máquinas, y al abrirse esas compuertas, el monte del templo deja de ser un sustantivo empolvado y asoma como ítem concreto en la lista de negociaciones. No romantizamos la realidad. La historia de las iniciativas de paz en Oriente Medio parece un libro repleto de sellos: aplazado, rechazado, vetado. Hubo momentos en que países árabes se opusieron a planes percibidos como favorables a Israel. Varias veces potencias europeas discreparon de cláusulas vistas como perjudiciales para los palestinos. Rusia y China han ejercido el veto en el Consejo de Seguridad para frenar iniciativas lideradas por Estados Unidos. Pero esta vez aparece algo distinto, un apoyo inusualmente amplio, hasta el punto de que adversarios tradicionales
hayan lenguaje común alrededor de un marco de acción. Cuando un líder dice, todos están de acuerdo en Naciones Unidas y más allá, describe una rareza. Líneas políticas que solían divergir por un tramo discurren en paralelo. Sin embargo, la palabra no nos permite dormirnos sobre el consenso. Con paz destruirá a muchos, esa frase, en su hilo profético. Recuerda que hay arquitecturas exitosas que esconden semillas de ruina, no por espada ostentosa, sino por la suavidad del progreso. Cuando un consejo central decide quién sí y quién no, cuando la distribución queda atada al cumplimiento de condiciones, cuando el sistema digital aparece como salvador contra el fraude, el costo invisible puede ser la libertad de conciencia, todo queda en orden, salvo la pequeña voz interior que poco a poco es acallada. Sigamos la ruta lógica de un posible marco internacional de paz como andamios que suben por niveles. Fase 1, un acuerdo integral, genera dependencia de ayuda y supervisión internacional para reconstruir, entre en la red. Fase 2, se despliega un sistema digital de distribución para rastrear fondos, controlar recursos, prevenir fraudes y garantizar cumplimiento. Fase 3, un órgano coordinador central evalúa expedientes y decide quién califica, quién espera, quién queda fuera. Fase 4, la actividad económica comunitaria se adhiere cada vez más a estándares de supervisión internacionales. Fase 5, la plataforma inicialmente usada para ayuda y reconstrucción deviene sistema operativo para el comercio más amplio. No es conspiración, es un escenario razonable cuando la digitalización y la gobernanza centralizada se impulsan en el vendaval de programas humanitarios. Alguien dirá, pero no es necesario, ¿no sería más transparente y justo? La transparencia es una bendición cuando camina con la verdad y la libertad de conciencia. Se vuelve cadena cuando reduce personas a datos, convierte la conciencia en código QR y la justicia en estándar algorítmico. La Escritura afirma: nuestra lucha no es solo contra sangre y carne, sino contra potestades invisibles. En la era tecnocrática, lo invisible puede vestir algoritmos. No tememos al algoritmo, tememos al pecado cuando usa el algoritmo para legitimar control en lugar de justicia. Todo esto vuelve al centro. Lo que Trump ha hecho está en la Biblia, no en sentido forzado, sino como marco descriptivo. La Escritura habló de un pacto con muchos, de fortalecer acuerdos ya existentes, de la posibilidad de que el sacrificio cese a mitad de la semana y de una paz que puede convertirse en puerta del engaño. Cuando un líder propone un plan de 20 puntos, fija un plazo de 72 horas, llama a detener bombardeos por rehenes, subraya la coordinación internacional bajo Naciones Unidas y traza un programa de reconstrucción supervisado por un consejo con rol central para sí mismo. Esas líneas calcan lo suficiente el patrón bíblico como para que el creyente permanezca alerta y discierna. Entonces, vuelve a sonar la campana de primera a los tesalonicenses cuando digan paz y seguridad. Repentina destrucción vendrá como dolores de parto. Pablo elige una imagen irreversible. El parto llega, aumenta, no retrocede. Concluye en un acontecimiento ineludible. Y si Jesús, en su discurso escatológico, dice: luego habrá guerras, luego hambres, luego pestes, luego terremotos. Todo es principio de dolores. Ese luego es como peldaños del tiempo, uno tras otro, ninguno aislado. Por eso no podemos dormirnos al son de los aplausos que siguen a las ceremonias de firma.
Hermanos, preguntémonos, ¿estamos celebrando un logro diplomático o velando ante una señal? ¿Nos satisface un mapa de retirada o examinamos si la justicia es realmente el cimiento? ¿Confiamos en un mecanismo de supervisión o confiamos en Dios, el único que supervisa la conciencia? Para no perdernos, necesitamos una disciplina espiritual, ojos en la Escritura, oídos al sufriente, corazón conmovido por la verdad, manos que se entregan en amor. Cuando una propuesta habla de reconstrucción masiva, la Iglesia pregunta, ¿aparecen los pequeños en los planos? Cuando se invoca supervisión internacional, preguntamos, ¿queda espacio para que la conciencia diga lo recto cuando se negocia acceso compartido al monte del templo? Preguntamos qué ocurre con la santidad en el corazón de los fieles si el espacio de culto se convierte en ítem transaccional. No digo esto para cerrar la puerta a la esperanza. Al contrario, quiero salvar la esperanza de la ingenuidad. La paz verdadera no carece de justicia. La reconstrucción verdadera no carece de verdad. La supervisión verdadera no carece de libertad de conciencia. Y toda propuesta de paz, si quiere llamarse uno de los grandes días de la historia de la humanidad, debe pasar por la cruz de la verdad, nombrar el pecado, arrancar la raíz del odio, exigir responsabilidad moral de todos. Por eso ruego que expresiones como paz perpetua o nunca más guerra no nos distraigan del reino del Mesías. La paz perpetua es don del reino, no producto de técnica o parlamento. Apoyamos todo esfuerzo por aliviar el dolor, salvar vidas, construir hogares, reparar caminos, pero no vendemos el alma por un silencio sin justicia. Sigamos 3 compases sencillos y profundos. Compás 1, vigilancia en la palabra que Daniel, Tesalonicenses y Mateo iluminen cada titular. Compás 2, vigilancia en el corazón, ejercitar el discernimiento, sin embriaguez de triunfalismo ni caída en el pesimismo, firmes entre esperanza y cautela. Compás 3, vigilancia en la acción, orar por Israel y por los palestinos, sostener a los débiles, obras concretas de misericordia y enseñar a nuestros hijos que la libertad de conciencia es un don innegociable. Y si alguien pregunta, ¿dónde nos situamos ahora? Nos situamos del lado de la verdad, del lado de la misericordia, del lado de Dios. Pedimos liberación de rehenes, suplicamos alto el fuego, reclamamos justicia y rechazamos la paz barata. Bendecimos los esfuerzos diplomáticos sinceros, pero no entregamos el alma a malabares políticos. Y al decirlo, no pertenecemos a ningún bando, pertenecemos al reino. Amados, el horizonte cambia de color. Rayas de esperanza se entrecruzan con nubes de incertidumbre, pero el que fija los mojones de la historia es uno. Mientras los comités firman, nos arrodillamos. Mientras las cámaras parpadean, inclinamos la cabeza. Mientras se aplauden algoritmos, susurramos, Señor, guarda mi corazón fiel. Porque, en definitiva, lo que Trump ha hecho está en la Biblia, no es un eslogan para excitarnos, sino un recordatorio para velar, leer las señales, guardar la verdad, amar con perseverancia y esperar a aquel que es Señor de la historia. Si lo aprueban, con esta parte 2 ya ampliada y ahora traducida al español, continuaré conforme al proceso acordado con la ampliación y traducción de la parte 3, manteniendo el mismo espíritu. Hermanos amados, entramos en el clímax del mensaje, donde los hilos de la historia, la tecnología y la teología se anudan en un solo lazo.
En ese punto de convergencia, el mundo habla de paz. Las instituciones de estabilidad, la tecnología de conveniencia, pero la palabra de Dios nos pide preguntar, ¿a qué precio? ¿Cuál es el costo para el alma, para la libertad de conciencia, para la verdad? Precisamente ahora, cuando varios países impulsan la identidad digital obligatoria y las apps se vuelven la puerta de entrada al banco, la salud, la educación y los servicios esenciales. Los textos escatológicos como Apocalipsis capítulo 13 arden como brasas en el altar. No para sembrar pánico, sino para despertar velad, discernid, guardad el corazón hasta el fin. En el mismo periodo en que un plan de paz multilateral es aplaudido como el más integral en décadas, muchos estados aceleran la implantación de ID digitales ligadas al empleo, las finanzas, la salud y la vida pública. Desde el ángulo técnico es modernizar servicios. Desde la luz escatológica es una nueva forma de concentración del poder donde el comprar-vender depende cada vez más de condiciones y cumplimientos. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17, describe un mecanismo según el cual nadie puede comprar ni vender sin la marca. No etiquetamos toda novedad como la marca, pero tampoco somos ingenuos ante la acumulación lógica de identidad digital, billetera, autenticación de transacciones, puntuación de confianza, puertas de la vida diaria que se abren o cierran según condiciones de política. A medida que se superponen capas, la frontera entre gobernanza inteligente y cerrojo a la conciencia se vuelve tenue. Imaginemos la siguiente ruta lógica no como conspiración, sino como escenario perfectamente razonable cuando la ayuda y la reconstrucción se digitalizan. Fase 1, un acuerdo de paz integral con asistencia sin precedentes. Fase 2, para garantizar transparencia, se despliega un sistema digital de distribución. ¿Quién recibe? ¿Con qué fin? ¿Cuánto se gasta? Fase 3, nace un consejo coordinador central que fija criterios, aprueba listados y suspende desembolsos por incumplimiento. Fase 4, los servicios esenciales: banca, salud, educación, transporte, protección social se integran para sincronizar datos y gestionar eficazmente. Fase 5. El mecanismo creado para ayuda a reconstrucción deviene plataforma socio-comercial más amplia, donde la actividad económica queda atada a umbrales de cumplimiento definidos por instancias internacionales. Paso a paso, el instrumento de servicio se transforma en condición vinculante. Amados, amamos la transparencia y el orden, pero la transparencia verdadera nunca puede convertir a la persona en dato, a la conciencia en código QR, a la justicia en algoritmo. La fe cristiana no teme a la tecnología, teme su idolatría cuando el martillo se vuelve altar. Cuando el circuito toma el lugar de la palabra, cuando el criterio maquinal destrona la ley moral escrita en piedra, Pablo recuerda: nuestra lucha no es solo contra sangre y carne, sino contra potestades invisibles. En la tecnocracia, lo invisible puede usar máscara de red y datos. Por eso, la tarea pastoral no es romper máquinas, sino velar para que las máquinas no rompan el alma. Sobre este telón, miramos lo que un líder ha dicho y ha hecho como locomotora que arrastra el tren de la historia a un nuevo túnel. Propuso un plan de 20 puntos, fijó 72 horas, emitió un mensaje desde el despacho oval, pidió detener bombardeos por la seguridad de los rehenes,
especificó la liberación y la entrega de restos, configuró una coordinación internacional bajo Naciones Unidas y trazó un programa de reconstrucción supervisado por un consejo con rol de coordinación central. Estos crean atracción para el consenso, y cuando el consenso crece, la infraestructura digital se presenta como condición natural de la transparencia y la eficiencia. Desde aquí, la pregunta de la Iglesia no es a quién apoyar, sino cómo guardamos el alma en un orden que está encendiéndose. Apocalipsis 13 no es un manual de chips y protocolos, sino un mapa teológico de la adoración. La marca no solo habla de un signo visible, sino de sometimiento al bestia o al cordero. Todo sistema que fuerce el comprar-vender a través de una puerta plantea una cuestión litúrgica: ¿a quién adoro? Cuando acepto condiciones para existir, no es una invitación a salir del tejido social, sino a discernir hasta el fondo, distinguir entre condiciones razonables del bien común y condiciones que degüellan la conciencia, entre cumplir un pacto moral y someterse a un ídolo. Recordemos a lo largo de la historia, a los justos se les exigió quemar un poco de incienso ante la estatua del imperio para comprar, vender con normalidad. La Iglesia permaneció porque eligió no inclinarse ante la conveniencia a costa de la verdad. Y Jesús, al hablar del fin, no dibuja terror, expone orden, luego guerras, luego hambres, luego pestes, luego terremotos, luego muchos falsos profetas, luego maldad en aumento que enfría el amor, luego persecución e incluso martirio por su nombre. Todo es principio de dolores. Como parto, irrumpe, crece en intensidad. No se revierte y desemboca en un hecho histórico. Cuando oímos paz perpetua, nos alegramos por el silencio de las bombas, pero preguntamos: ¿sanó el corazón? ¿Se restituyó la justicia? ¿Se honró la verdad? Si no, la perpetuidad escapa sobre un cuerpo no redimido. Una señal nítida del tiempo final es el falso profeta. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No se trata de un par de figuras aisladas, sino de una oleada, y no solo fuera de la iglesia. Lo inquietante es su infiltración dentro marca cristiana. Vocabulario bíblico, emoción masiva, pero espíritu distinto. Todos comparten algo, abaratan la santidad de Dios para vender una paz barata. Dirán: no hace falta tanto arrepentimiento, basta alinearse con el programa de la época. Dirán: no hace falta llevar la cruz, basta escanear el código. Y cuando se multiplica la iniquidad, se enfría el amor. Porque el amor santo no vive en atmósfera de mentira, necesita disciplina, orden, dominio propio y, sobre todo, verdad. ¿Qué hacer en medio de este parto del mundo? Volver a una disciplina de vigilancia en 3 movimientos. Vigilancia en la palabra, vigilancia en el corazón, vigilancia en la acción. En la palabra, dejar que la Escritura guíe antes que los dashboards. Ante cada política, plataforma o app, preguntar: ayuda a amar a Dios y al prójimo, fortalece la justicia, respeta la conciencia, en el corazón ejercitar el discernimiento, ni embriaguez triunfalista ni negrura depresiva, sino firmeza entre esperanza y cautela. En la acción, orar, servir, proteger al débil, obrar justicia y trazar límites para no cambiar conciencia
por conveniencia. Concretamente, propongo 7 prácticas. Primera, cultivar la oración personal y familiar cada día, poner en manos de Dios a Israel, a los palestinos, a los rehenes, a los líderes y a los pobres. Segunda, levantar una cultura de la palabra en la iglesia, grupos pequeños, estudio bíblico, diálogo teológico social, para leer los titulares a la luz de la Escritura. Tercera, ejercer una caridad inteligente, apoyar organizaciones transparentes, auditadas, no extremistas, centradas en la persona y no en la agenda. Cuarta, defender la libertad de conciencia en escuela, trabajo y familia. Enseñar a los niños que hay comodidades que no se compran si el precio es el alma. Quinta, alfabetización de seguridad digital, cuidar datos, comprender la privacidad, decir no a solicitudes que exceden su fin legítimo. Sexta, sembrar el evangelio del reino entre los no creyentes, dar testimonio a una persona por semana, porque no habrá paz duradera donde el corazón no se encuentre con el Señor de la paz. Séptima, entrenar la perseverancia en la prueba. La persecución no apaga la fe, la refina como oro en el fuego. Surge la pregunta, en medio de este reordenamiento, ¿dónde se planta la iglesia? No a la izquierda ni a la derecha, al pie de la cruz. No idolatramos la eficiencia. Nuestro estándar es la justicia. No seguimos la paz barata, seguimos a la paz que es persona. Por eso bendecimos todo esfuerzo por aliviar el dolor, pero jamás vendemos la verdad. Imploramos alto el fuego, liberación de rehenes, reconstrucción, y al mismo tiempo exigimos responsabilidad moral de todos. Respetamos el marco jurídico, pero afirmamos la conciencia no es tornillo ajustable con llave de política pública. Amados, el mundo está en trabajo de parto. En medio del dolor, Dios no nos abandona, enseña a leer señales, llama a la verdad, hace crecer en amor. Cuando se acumulan guerra, desastre natural, crisis financiera y crisis de confianza. No entremos en pánico, arrodillémonos. Cuando retumban paz perpetua y nunca más guerra, no nos embriaguemos, abramos la Biblia. Cuando se aplauden algoritmos como salvadores, no reaccionemos con rabia ciega. Cerremos portones para proteger la conciencia y mantengamos el corazón tierno. Y cuando un líder dice y hace cosas que el mundo entero comenta, propone paz. Fia plazos. Emite un mensaje. Pide detener bombardeos. Traza la liberación de rehenes. Convoca naciones. Diseña reconstrucción. Escuchemos sin idolatrar. Discernamos sin malicia. Oremos sin cansarnos. Muchos preguntan, ¿han comenzado los 7 años? No me atrevo a fijar fechas, pero me atrevo a decir, ha llegado la hora de velar. Velar no es acertar el día y la hora, sino vivir rectamente hoy. Velar es puntualidad en la Escritura, mesura en la palabra, ubicación en la obra, dirección en la esperanza. Velar es cerrar el portón del corazón al engaño y abrirlo de par en par a la gracia. Velar es ceñir los lomos para que cuando Dios llame respondamos, heme aquí, Señor. Y ahora me planto con ustedes en la línea del llamado. No permitamos que el paz y seguridad del mundo opaque la voz del Espíritu. No permitamos que los sistemas óptimos nos hagan olvidar al pobre, al débil, al rezagado. No permitamos que la conveniencia
nos haga vender la verdad, mantengámonos firmes en la palabra, amemos sin cansarnos, sirvamos sin desfallecer, anunciemos sin demora y esperemos con una esperanza que no defrauda, porque el que prometió es fiel. Para concluir, los invito a confesar: no cambiaremos el alma por un silencio sin justicia, no nos inclinaremos ante nuevos ídolos vestidos de algoritmo, no apagaremos al espíritu para ganar un lugar en rankings de progreso. Elegimos a Cristo como Señor de la historia, Rey de la paz y fuente de la verdad. Con esa elección escrita en la frente y grabada en el corazón, cualquier otra marca se vuelve insignificante